Hola, buenas, soy Víctor Ramírez, alumno de Tafam Madrid de segundo B, y hoy en este vídeo vamos a ver el tema 2 de la creación de la empresa. Vale, en este tema vamos a hablar sobre las personas jurídicas y sus formas, las personas físicas y personas jurídicas, la alta como autónomos, los trámites administrativos y documentos de apertura, las ayudas y subvenciones y la responsabilidad social corporal de la empresa. Vale, vamos a hablar sobre las personas físicas y personas jurídicas, que una persona física, también denominada persona natural, hace referencia a todo individuo humano que posee obligaciones y derechos, otorgados por la ley o por la Constitución. Y las personas jurídicas son una organización o institución formada por varias personas físicas y que posee personalidad jurídica. Es decir, que tienen una capacidad independiente de la de sus miembros para ser titular de las obligaciones y derechos. Vamos con las personas jurídicas y sus formas, que las personas jurídicas, como ya he dicho, son una organización o institución formada por varias personas físicas y que posee una personalidad jurídica, sino que es decir, que tiene una capacidad independiente de la de sus miembros para ser titular y de obligaciones y derechos. Para que una persona jurídica pueda obrar, necesitará inscribirse en un registro público. Y también hay varias personalidades jurídicas, pero antes de elegir una, debemos analizar algunos aspectos de nuestro negocio, como pueden ser personas físicas, como el empresario individual, y la sociedad no mercantil, como la comunidad de bienes. ¿Vale? Y el empresario individual o autónomo es una persona física que realiza en nombre propio y por medio de una empresa una actividad comercial, industrial o profesional, necesariamente mayor de edad o menor emancipado. Facilidad legal para constituirse. El empresario individual, pues tenemos los números de socios, que es el máximo y mínimo de uno, la responsabilidad económica, que es ilimitada, que no distinción de patrimonio, la capital de constitución es sin mínimo legal, los requisitos de constitución es ninguno, ¿vale? La transmisibilidad del negocio, que puede decidir a quién transmitir su negocio. El nombre es la denominación, que es el nombre de la persona física, aunque puede registrarse un nombre comercial. Y la normativa es el Código de Comercio y Código Civil. Y ahora vamos con la sociedad no mercantil, que son las comunidades de bienes, que no se inscriben en el mercado mercantil, que carecen de personalidad jurídica propia y no se les aplican las leyes mercantiles. Y la comunidad de bienes, que es CB, se constituye cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece a varias personas sin posibilidad de división. Y vamos ahora con las comunidades de bienes, que son sus números de socios, que al menos tienen que ser dos personas. La responsabilidad económica es ilimitada. La CB responde con sus bienes y con los del comunero. La capital de constitución sin mínimo legal. Los requisitos de constitución es el contrato privado, la escritura ante notaría si hay bienes inmuebles y transmisibilidad del negocio, que cada comunero puede hacer con su parte lo que quiera. Y su nombre es cualquier nombre acompañado de comunidad de bienes y la normativa es el código de comercio o un código civil. Las personas jurídicas son las sociedades personalizadas, la sociedad colectiva y sociedad comanditaria. Luego tenemos las sociedades de capital, que son la sociedad comanditaria SLSL Nueva Empresa y SA, y sociedad especial, que son la sociedad laboral y la cooperativa. Ahora vamos a ir con la sociedad colectiva, que es una sociedad personalista, que son los socios que intervienen directamente en la gestión de la empresa y responden personalmente con las deudas. La identidad entre los socios es fundamental. En la sociedad colectiva son los números de socios, que son al menos dos, son socios colectivos de la capital y socios industriales por el trabajo.
La responsabilidad económica hay dos, que son socios colectivos, que es ilimitada, solidaria o subsidiaria, y socios industriales, que solamente aportan trabajo. Capital de constitución sin mínimo legal y requisitos de constitución en la escritura pública e inscripción en el registro mercantil. Transmisibilidad del negocio no se puede transmitir sin el consentimiento de los otros. El nombre es el nombre de todos los socios colectivos, más la compañía o CIA, y la normativa es el Código de Comercio. Ahora vamos con la sociedad comanditaria, que es una sociedad personalista, que los socios intervienen directamente a la gestión de la empresa y responden personalmente con las deudas. La identidad entre los socios es fundamental. Pueden ser socios comanditarios o socios capitalistas y se dividen en comanditarias simples o por acciones. La comanditaria, pues sus números de socios son sociedades simples por al menos 2 socios y por acciones 3 o más. La responsabilidad económica son socios colectivos, ilimitada, solidaria o subsidiaria, y los socios comanditarios, que solamente responden con el capital aportado. La capital de constitución son comanditarias simples, que no se exige un capital mínimo, y comanditarias por acciones, 60.000 euros, que es el 25% cuando se constituye. Los requisitos de constitución en la escritura pública o inscripción en el registro mercantil y transmisibilidad del negocio, que no se puede transmitir sin el consentimiento de los otros. El nombre hay simple y por acciones. Simple es nombre de todos los socios colectivos, ¿vale? Y por acciones es denominación objetiva. Ahora vamos con la sociedad limitada, que es aquella sociedad de capital en la que el capital se divide en participaciones, igual acumulables o indivisibles, y a las participaciones no se les pueden llamar acciones. La sociedad limitada, los números de socios al menos una persona, responsabilidad económica limitada, la sociedad responde con su capital y el socio con lo aportado. Capital de constitución es la aportación en metálico, bienes o derechos de al menos unos 3.000 euros. Requisitos de constitución en la escritura pública e inscripción en el registro mercantil. La transmisibilidad del negocio es la transmisión libre de las participaciones entre socios, cónyuge, ascendientes o descendientes. El nombre no se puede ser igual al de la otra sociedad y deberá llevar además sociedad responsabilidad limitada, como SL o SLU, unipersonal. Y la normativa es el Real Decreto 1/2010, el texto refundido de la Ley de las Sociedades de Capital. La sociedad anónima es aquella sociedad de capital con una personalidad jurídica independiente de sus socios, en la que el capital se divide en acciones indivisibles e individuales. Y la sociedad anónima, pues el número de socios, al menos también una persona, la responsabilidad económica es la responsabilidad está limitada al capital aportado a la sociedad, capital de constitución, aportación económica de al menos 60.000, de 25 desembolsado. Los requisitos de constitución es la escritura pública ante el notario o inscripción en el registro mercantil. La transmisibilidad del negocio es la transmisión libre de acciones. El nombre no puede ser igual al de la otra sociedad y deberá llevar además sociedad anónima o SA. Y la normativa es el Real Decreto del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. La sociedad laboral son sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, de que al menos el 51% del capital es propiedad de los trabajadores que prestan sus servicios en ellas de forma retribuida, personal directo y por tiempo indefinido. El número de socios son al menos 3 socios, socios trabajadores o socios no trabajadores, a que aportan capital. La responsabilidad económica, la responsabilidad es limitada a las aportaciones de los socios.
La capital es mínimo de 3.000 euros totalmente desembolsados o de 60.000 euros con un 25 de desembolsados. Los requisitos de constitución son los registros de sociedades laborales e inscripción en el registro mercantil. La transmisibilidad del negocio se deben ofrecer en primer lugar a los socios trabajadores o a los socios no trabajadores, y el nombre no puede ser igual al de la otra sociedad y deberá llevar además sociedad limitada laboral o sociedad anónima laboral. Y normativa, pues la Ley 4 de 1997 de sociedades laborales. Y por último tenemos las cooperativas, que son sociedades constituidas por personas que se asocian para la realización de actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades económicas y sociales. Vamos con los números de socios, que son cooperativos de primer grado y de segundo grado. Los de primer grado son socios personas físicas o jurídicas, que son mínimos 3, y de segundo grado son compuestas por 2 o más cooperativas, mínimo 2 socios. La responsabilidad económica son los socios que no responden personalmente de las deudas, y capital de constitución, que no existe capital mínimo. Los requisitos de constitución son requisitos de cooperativas del Ministerio de Trabajo. La transmisibilidad del negocio no se transmite a los participantes. El nombre es determinado, que incluirá sociedad cooperativa, ¿vale? Y la normativa es Ley 27/1999 del 16 de julio de cooperativas. Así que espero que os haya gustado y servido. Un saludo.